Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Como veis, hoy estoy de pie para hablaros de una de las grandes obras filosóficas del siglo XXI, en la opinión del humilde servidor que os está hablando. Decadencia de Michel Onfray. He elegido el momento actual para hablaros de este libro que salió hace unos años porque hace poco, hace escasas semanas, ha salido el tercer y último volumen de la breve enciclopedia del mundo, que, como ya digo, es el tercer volumen de una trilogía cuyo primer libro, Cosmos, sería algo así como una filosofía de la ciencia o un tratado de ontología. Y el segundo de ellos, que es este que sostengo entre mis manos, es Decadencia, que es una filosofía de la historia o una filosofía de la historia del hombre, evidentemente una selección hecha por Michel Onfray para hablarnos de cómo ha evolucionado el hombre a lo largo de los siglos. Michel Onfray es uno de los grandes filósofos de Francia. En nuestra entrevista con Juan Pedro Quiñonero, él, por ejemplo, nos señalaba que muchas veces tendemos a magnificar lo que viene de Francia, ¿no? Y que, por ejemplo, alguien que sus opiniones son bastante tópicas, como puede ser Bernard-Henri Lévy, sencillamente por el hecho de que es francés y de que escribe en periódicos franceses, pues le ponemos en un altar y que pues muchas veces tenemos autores, a compatriotas, a los que ninguneamos, a pesar de que digan cosas más interesantes. No es el caso de Michel Onfray y no es el caso, desde luego, de Decadencia, que, como ya digo, para mí es un libro muy importante, cuya lectura que yo hice en el primer confinamiento me transformó, como pocos libros de pensamiento me han transformado en los últimos años. Michel Onfray, antes de este libro, había sacado otros en Anagrama aquí en España, como Tratado de Teología, y podemos decir que su filosofía es una filosofía materialista, y por lo tanto este es un materialismo histórico, aunque él no sea marxista precisamente, y de hecho es bastante crítico con el marxismo. Y Michel Onfray es un hedonista. O sea, su propuesta es una propuesta materialista y una propuesta hedonista. Es decir, que él propone una visión materialista de la historia, despojada de todo idealismo, pero eso no significa que caiga en el nihilismo de nuestro tiempo, porque el nihilismo es incompatible con la alta filosofía, con el alto pensamiento, con el arte. Y entonces lo que propone es una respuesta hedonista. De hecho, Michel Onfray, que es francés, aparte de beber de toda la historia de la filosofía, no es uno de estos filósofos necios que reniegue de los grandes autores literarios. Y él precisamente ama a Michel de Montaigne, el autor de los ensayos, que es uno de los grandes hedonistas de la historia de la literatura y de la historia del pensamiento. Michel Onfray es un autor puramente sistemático y que, sin embargo, no es el típico autor sistemático, es decir, no es el típico autor que haya creado un sistema y haya forzado su pensamiento para tocar todas las alas, los ámbitos de la filosofía. No, Michel Onfray es un pensador que realmente se ha planteado los grandes temas y, después de responderlos, ha creado un sistema filosófico muy complejo que, aunque ha tratado en distintos libros, ya digo, Tratado de la Teología, su historia particular de la filosofía, culmina en esta breve enciclopedia del mundo, en esta trilogía compuesta por Cosmos, por Decadencia y por el tercer tomo, que se llama Sabiduría. Pero a mí el que más me interesaba y el que desde luego me ha cambiado mi forma de pensar, me la cambió en su momento, es este. Decadencia. Vamos a leer brevemente el índice y ahora paso a comentar lo que a mí más me puede interesar de él. El prefacio del libro se llama Metafísica de la ruina. Hasta la muerte muere. Luego, en la introducción, Poderío y decadencia, en el eco, una estrella colapsada. Primera parte, los tiempos del vigor, que tiene un punto 1, que se llama Nacimiento, la invención de una civilización. El primer capítulo se llama Las aventuras del anticuerpo de Cristo, biografía de una ficción. El segundo, Teoría de la circuncisión de los corazones, la progenitura del engendro de Dios. El tercero, Un puñetazo judío en la cara de Cristo, nacimiento del antisemitismo cristiano. El cuarto, La invención del cuerpo mutilado, universalización de la neurosis. El quinto, El devenir religión de una secta, cuando el cordero se come a la loba. El segundo punto se llama Crecimiento, la fuerza de la fe. El más acá del reino de los cielos, parusía, cesaropapismo y fin de la historia. Torturar el cuerpo, torturar las almas. El estado totalitario cristiano. Un paraíso a la sombra de las espaldas, primer intermedio islámico.
La estética de la propaganda, política del arte cristiano. El cuerpo de Cristo en el estómago de una rata. Escolástica y dialéctica rompen ladrillos. El tercer punto se llama Poderío, la violencia de la religión. Y el primer capítulo es La guerra justa, solo una guerra. La exquisita invención de las cruzadas. El segundo, La fuerza de la ley a la fuerza. Inquisición y gobierno del terror. El tercero, Lanzar monitorios contra los cerdos. Un tribunal para extirpar el animal que hay en el hombre. El cuarto, Fenomenología de la escoba de la bruja, crítica de la razón misógina. El quinto, Venturas y desventuras de los sarracenos. Segundo, intermedio musulmán. La segunda parte se llama Los tiempos del agotamiento, cuyo primer punto es Degeneración, la deconstrucción racional, papas, antipapas y contrapapas. El pez cristiano se pudre por la cabeza. Arquitectónica de las ruinas antiguas. Los libros contra el libro. Comer al prójimo como a uno mismo. Hacer puchero con los caníbales. La astucia de la razón hugonote, la desacralización del soberano, sismología lisbotea de Dios, filosofía del terremoto. El segundo se llama Senescencia, el principio del resentimiento, la máquina rencorosa, la revolución devora a sus hijos, el principio del exterminio, la invención del totalitarismo, el socialismo trascendental, la parusía marxista-leninista, la revolución contrarrevolucionaria, el fascismo como reacción cristiana. Teoría de la cámara de gas, las ruinas de Occidente. Y ya vamos llegando al final. El último punto se llama Delicuescencia, el último capítulo, la tercera parte, el nihilismo europeo. Su primer punto es la pasión de la destrucción, una estética nihilista. La desacralización cristiana, el paráclito inmanente del Concilio Vaticano II. Metafísica de mayo del 68, el camino real consumista. La historia después del fin de la historia. Tercer intermedio musulmán. Genealogía de la pequeña guerra, antepenúltimo intermedio musulmán. Y la conclusión, la potencia desterritorializada hacia una civilización mundial. Bueno, Michel Onfray no es nihilista. De hecho, si habéis estado atentos a mi lectura del prólogo, habéis visto que al final hace una crítica del nihilismo partiendo de mayo del 68. La mitad del libro, o casi la mitad del libro, por lo menos la primera parte y parte de la segunda, están dedicadas a una crítica al sustento habitualmente tomado como sustento de la civilización occidental, que es el cristianismo. Él sí abraza la cultura grecolatina, más concretamente, no la parte platónica, sino la parte más aristotélica, y sobre todo un libro muy importante al que muchas veces no se le presta atención, que es Lucrecio y su De Rerum Natura. Es un libro importantísimo para Onfray, de hecho, aquí se trata la traducción que se hizo de ese libro y la importancia que tuvo durante el Renacimiento, el descubrimiento de ese libro, pero como ya digo, la primera parte es una crítica al cristianismo, partiendo de la figura de Cristo. Es muy difícil encontrar la historia de la filosofía, filósofos que hayan hablado mal de Cristo. Por ejemplo, Hume no habla casi de Cristo, o no habla prácticamente ni de Cristo ni de la religión, y sí tenemos a otros autores como Holbach, como Renan, que realmente sí que son muy críticos con la figura de Cristo, pero no es habitual, y menos en un gran filósofo o en un gran sistema filosófico. Michel Onfray sí, porque como materialista, él cree que el materialismo se debe fundar en una crítica al cristianismo, ¿no? Y de ahí su idea de ateología y de su libro El Tratado de la Teología. Entonces critica tanto la figura de Cristo como la filosofía cristiana, como luego el desarrollo histórico del cristianismo. Figura de Cristo, bueno, la tesis de Onfray es una tesis muy arriesgada y criticada por expertos. Por ejemplo, aquí en España Antonio Piñero es muy crítico, dice que Onfray no trata los textos, que no tiene conocimiento filológico de los textos evangélicos como para decir que hay una falsificación y una invención de la figura de Cristo, pero Michel Onfray sí que lo asegura. Para él, Cristo no existió, Cristo es una invención. Y Cristo ya no solo habla de la figura de Cristos, no, hablo de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico. Para Michel Onfray, Jesús no existió, es una invención. Fin de la historia. Por otro lado, critica cómo el Imperio Romano asume el cristianismo, y habla de que lo asume para evitar su propia decadencia, desencadenando finalmente su decadencia más aún, es decir, asume al cristianismo y eso es lo que acaba con el Imperio Romano, según Onfray, que es una tesis que él escoge de Gibbon y que hoy en día no está muy en boga de los especialistas en Imperio Romano, pero que aún así es la que Onfray escoge. Y luego se centra mucho, aparte en desmitificar pues toda, digamos, la visión mágica del cristianismo, la milagrería, los santos, el fetichismo religioso del cristianismo, a ridiculizarlo hasta un extremo realmente bárbaro y a mostrar que eso realmente era un negocio inventado por los propios romanos para sacarle el dinero a las pobres gentes,
pues después de eso le dedica un amplio espacio a las guerras de religión y a la actitud de la Iglesia incluso llegado el siglo XX con respecto a los totalitarismos, que es otro punto del libro, porque Onfray, a diferencia de otros autores, no hace una apología de la Ilustración. Hay un capítulo muy interesante en el que, hablando del terremoto de Lisboa del siglo XVIII, que fue tan determinante sobre la mentalidad de los europeos, habla de cómo ese terremoto influyó a Voltaire para prosperar hacia el ateísmo y cómo eso supuso un cambio en la historia de la filosofía. Pero Onfray no es nada complaciente con la Ilustración y mucho menos con todas las ideologías desencadenadas después. Partiendo ya del propio Kant, con el que es muy crítico, acaba criticando, por supuesto, al marxismo y al fascismo, a los que explica con verdadera brillantez a ambos, y a los que destruye también con verdadera brillantez. Pero no se queda ahí. También es muy crítico con la visión nihilista del mundo de mayo del 68, hoy en boga, la visión de la posmodernidad. Y, por supuesto, alerta, y esa es otra parte muy interesante del libro, contra el peligro del Islam. Él, como francés, ¿no? Los franceses demográficamente llevan 20 años de distancia con respecto a los españoles y a otros pueblos europeos en esa relación, con la inmigración, ¿no? En esa gran masa de población inmigrante en Francia. Muchos de ellos musulmanes. Y ya no solo con ese conocimiento de causa, sino partiendo de las bases del fundamentalismo islámico, de los fundamentos del Islam, de la propia figura de Mahoma, como hace Ignacio Gómez de Liaño también en Democracia, Islam, Nacionalismo, o Gabriel Albiac en Diccionario de Dioses, Michel Onfray alerta del peligro de que esa civilización occidental en decadencia, esa civilización occidental que critica desde su principio hasta el presente en este libro, pasando por distintos estadios intermedios, hay un peligro, y es que el nihilismo blando de las sociedades postmodernas se disuelva en un nuevo fundamentalismo religioso tan peligroso como el cristianismo medieval de las cruzadas, que es el Islam. Y él lo está viviendo eso en la sociedad francesa, y ese es el miedo que le lleva a escribir la parte final de Decadencia, es decir, cómo la sociedad occidental ha colapsado, ha entrado en decadencia, ha acabado, y lo que viene después, que está rellenado por ese espacio de la posmodernidad, ese espacio líquido, nihilista, que no cree en nada, puede acabar cayendo en una nueva fe fuerte, que es la fe del Islam, una fe que lleva durando varios siglos y que no ha languidecido con el tiempo como si lo ha hecho el cristianismo, sino que sigue siendo fuerte. En fin, una lectura polémica, se puede estar de acuerdo o no con Onfray, pero yo creo que el esfuerzo global de este libro y el esfuerzo global de la trilogía que componen Cosmos, Decadencia y Sabiduría merece nuestro respeto y merece nuestra lectura, y yo desde luego invito totalmente a que se lea este libro de Michel Onfray. Para mí fue muy importante, ya digo, aunque no se compartan las tesis, también su visión del cristianismo, su visión de la cultura occidental. Creo que es un libro fundamental, recomiendo de verdad muchísimo. He hecho varios vídeos de libros, seguiré haciendo, pero este es uno de los que yo más recomiendo porque por lo menos en los últimos 5 años es de los que más me ha influido a nivel de pensamiento, me ha hecho aprender muchas cosas. Y hay que, en esta sociedad, en este mundo posmoderno, en el que estamos acostumbrados a los especialistas, a los autores que se centran en un punto muy concreto de la historia, hay que valorar la ambición intelectual de Michel Onfray y la erudición para tener un sistema de pensamiento tan amplio que aquí se centra la filosofía de la historia con un resultado, en mi opinión, tan sólido y tan contundente, más allá de que se compartan o no todas sus conclusiones. En fin, si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros, a seguirnos en Twitter y a que estéis atentos a nuestros nuevos vídeos. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención y nos vemos pronto aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura. Muchas gracias.